Buenas con todos. Vamos a dar inicio a la clase número 30 de la unidad 3, que es ya la penúltima clase, ya que mañana será la última clase de es- de este club de base de datos. Entonces, con esto se finalizaría el curso. El viernes tenemos un examen, pueden decir examen, encuesta para ver si han obtenido conocimiento sobre esto. Y bueno, como ya saben, si no entra nadie, pues las clases quedan grabadas en la lista de reproducción de YouTube. Así que vamos a iniciar con esta clase. Sí, el examen o encuesta no va a ser muy largo, van a ser unas 20 25 preguntas de las 3 unidades. Quizá en alguna o en una de las últimas se les va a pedir hacer un diagrama pequeño. Las demás serán consultas que ya estén puestas y solo tienen que ver cuál sería la correcta o la corrección o llenar alguna línea. Entonces, el día viernes espero que si tienen alguna duda, va a estar abierta la sesión como ahora y pueden entrar a alguna duda de esa encuesta o examen, como lo quieran llamar. Y listo. No sé para el viernes para que lo tengan en consideración si es que están viendo el video o entran a la clase. Entonces vamos a iniciar. Compartir pantalla. La clase de hoy básicamente se va a tratar sobre la simulación de tareas reales, que básicamente es lo que hace alguien que sabe sobre la materia de base de datos, ya que, como han visto, es demasiado extensa y no solo se limita a base de datos relacionales, como hemos visto, sino a bases de datos no relacionales, bases de datos jerárquicas, bases de datos por nodos que son utilizadas en videojuegos. Entonces va a ser una simulación de lo que pueden llegar a hacer si es que se especializan en esto de las bases de datos y más en sí en los datos. Entonces, como pueden ver en la imagen de esto, lo primero que se tiene aquí, por un momento, para grabar, si me está grabando la pantalla, sí. A ver. Listo, lo que tienen primero aquí es un servidor OPC. ¿Para qué sirve un servidor OPC? Básicamente es el puente de comunicaciones de diferentes sistemas, como pueden ver. Puede ser para una base de datos, para optimizadores, para los clientes, para simular los datos o los datos de la planta. Entonces, ¿cómo se divide esto? Bueno, se divide primero en la base de datos, que es para almacenar y organizar los datos provenientes que vienen de la OPC, que en sus siglas es OLE for Process Control, y que, bueno, recopila los datos de los sensores. Esto puede ir vinculado con IoT, dispositivos de IoT, que son para sistemas inteligentes, no, sistemas, no recuerdo, sistemas digitales. Entonces, eso creo que lo ven en quinto, en sexto, sistemas digitales, así que son para obtener los datos de diferentes dispositivos físicos, hardwares. Entonces, esto se registra con sensores, son para eventos, alarmas, variables de proceso como temperatura, precisión, humedad. Entonces, esta información se guarda en la base de datos para un análisis posterior, en el cual se genera un reporte y las métricas de rendimiento de esto puede ser que quiero ver la humedad de un sistema de riego, cómo todo se humedece. Entonces, esto se genera un reporte y se mide las métricas del rendimiento actuales. Hasta ahí queda lo de la base de datos. Entonces, luego se tiene lo de la planta, que es la parte de abajo. La planta representa básicamente el entorno físico, donde están los sensores. Y en este caso, sigamos con el ejemplo del sistema de riego, digamos, de algún huerto. Este monitorea en sí y saca los datos de la humedad con un pequeño sensor de IoT. Entonces detecta las fallas o ajusta los parámetros mediante los optimizadores, que es la parte de arriba de los optimizadores, en el cual los optimizadores ajustan el proceso y mejoran básicamente el rendimiento de esto, ya que si la humedad es demasiado alta, bueno, no sé cómo funciona un sistema de riego, pero lo voy a decir así, o sea, si la humedad obviamente es alta, quizá tiene que regar un poco más las plantas, si la humedad es baja y no regar, entonces eso es lo que mide y ve el ajuste del proceso. No sé si dije lo correcto, pero es un ejemplo que toma decisiones así a través de los datos.
Luego tenemos el simulador, que el simulador es donde si se enfocan en el sistema en un itinerario que se llama sistemas inteligentes, van a ver mucho sobre simuladores. Entonces, que va a ser para ver la información de base de datos que guarda con estos datos de IoT, van a ver valores históricos. Esto es un dataset, que el dataset lo pueden agarrar y hacer escenarios de prueba, como hacer predicciones, clasificaciones, o ver o limpiar los datos, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Y por último, los clientes, que en sí los clientes son los usuarios finales del sistema o quienes proporcionan información a esto, ya que el sistema de Huerto pues está ahí. Pero quien trabaja en eso son los clientes o básicamente los analistas de esto. Con estos pueden generar reportes, un reporte de estudio para la humedad, o puede generar un dashboard en el cual puede poner hacer una presentación con un dashboard en el cual diga la humedad baja según esto, las métricas estas son confiables, o visualizaciones útiles para quien lo contrató o para quien lo necesite. En resumen, básicamente esto sirve para suministrar información, tanto de la planta, de monitorear en este caso el huerto, y mejorar procesos optimizadores con tareas de simulación para tomar decisiones hacia los clientes, para que sea preciso y seguro. Básicamente esas son las tareas que más se apegan a lo de a la simulación de una tarea real, lo que hace un experto o alguien que sea especializado en base de datos. Entonces vamos viendo poco a poco esto. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esto, de esta clase? Es comprender los diferentes roles que existen en la materia de base de datos, explorar las tareas cotidianas y responsabilidades que tienen, también conocer tecnologías y herramientas actuales para entender las tendencias y oportunidades del mercado y también identificar las rutas de un desarrollo profesional. Ya que, por ejemplo, lo que vemos ahora de base de datos relacionales o consultas SQL son demasiado antiguas, son de 1980, 1990. Aún se ve esta materia porque es algo fundamental para pasar hacia algo aún más avanzado. Entonces, pero al momento de hacer la ruta del desarrollo profesional, como se quieren hacer frontends, pues tienen que primero aprender HTML, CSS, pasar un framework, pasar a estilos mucho más avanzados. Entonces, esto es una ruta de desarrollo para base de datos. Vamos a hacerlo un poquito detallada, como para que vean cuál sería su foco, si es que les sigue gustando la materia, si es que lo ocupan básicamente de forma básica, que solo necesitan una base de datos, o si les gusta en realidad esto de los datos para ver qué se usa con estos. Entonces, sigamos. Bueno, la evaluación histórica de las bases de datos, como ya vimos en las primeras clases, creo, de la unidad 1, en los 60 se crearon los primeros sistemas de gestión, en los 70 el surgimiento del rol del DBA, del rol de la base de datos. Y en los 80 y 90 básicamente nació la especialización y diversión, en el cual era sobre las bases relacionales y el SQL. Luego, en los 2000, que entró la era de Big Data, que ahora hay petabytes de datos en cada empresa, y bueno, del 2010 al 2020, que ahora ya es 2024, así que es un poco más avanzado, que ya existe la nube, que es básicamente donde todos los servidores guardan ahora sus datos. Bueno, todas las empresas guardan en sus servidores los datos en la nube. Y la integración de IA, que es un poquito más avanzado. Bueno, un poquito más detallado en un gráfico. Bueno, se me ha copiado esta diapo, perdón. En un diagrama de tiempo, vamos a ver esto un poquito más detallado. En los 60 utilizan normalmente sistemas de archivos, que era para los primeros sistemas basados en almacenamiento sin necesidad de estructuras, que básicamente eran datos, no SQL por decirlo así, pero sí estaban relacionados, sino que era un simple sistema de archivos, podría ser un Excel o un bloc de notas o una hoja en blanco. Entonces, para esto, luego después de 10 años, se creó el modelo relacional, que ya habíamos conversado esto durante todas las 3 unidades, que fue lo creó Edgar Code, que introduce el modelo básicamente relacional a esto, revolucionando básicamente la forma de estructurar y consultar los datos, ya que era una nueva forma de ver las estructuras de cómo serían los datos en un sistema. En el 74, por fin se creó un lenguaje para las bases de datos, ya que no tenían, que se llamó SQL, que es el estándar que ahorita manejan todas las bases de datos relacionales.
En el 80 empezó la comercialización de esto, porque antes era en el 74, 75, 76, era privado, era comprado. Y bueno, luego se hizo la comercialización para dominar el mercado con Oracle y DB2. En el 95 ya se libraron versiones de código gratuito como MySQL, obviamente con código abierto y gratuita, que básicamente todos la podían usar y ya no necesitabas comprar licencias. Aunque sí, o sea, hasta ahora sí se las puede comprar, pero de forma académica y de forma de aprender, obviamente aún se sigue usando MySQL. En los 2000 se creó los no relacionales, que son NoSQL como Mongo o Cassandra, diseñadas para manejar datos no estructurados. Y bueno, en el 2006, por fin crearon algo llamado la nube de base de datos, que son como Amazon WS, Azure, que comienzan básicamente a ganar popularidad por lo mismo que no necesitan ser locales y simplemente están en la nube. En el 2012 empieza la era gigante del Big Data, que son bases de datos distribuidas, que ya vimos en una clase esto de cómo sería una base de datos distribuida. Puede ser heterogénea, homogénea y por nodos clave. Entonces, aquí empieza esto. En el 2020 entró la IA, que es la automatización para la gestión de base de datos, que ya no necesita que un enfoque humano lo esté asociando a trabajos, sino que la IA sola aprendía solo cómo optimizar estos trabajos y lo hacía. Y por último, en el año 2024, que es este año, que ya está por acabar, obviamente, son las bases de datos modernas, que son una expansión de las bases de datos híbridas, que pueden ser relacionales y no relacionales con tecnologías adaptadas a modelos avanzados como un gráficos y en tiempo real. Aquí entra lo de IoT, en lo cual son de en tiempo real, si quieres usar un sensor y que ese mismo rato te lo detecte, esos datos tienen que ir de forma precisa y directa hacia el sistema como para que sea en tiempo real. Entonces, aún estamos en esta época, esperemos que de aquí a unos años podamos hacer aún más cosas, pero bueno, sigamos. ¿Cuáles son los roles principales de un DBA? Que básicamente es el administrador de la base de datos. Las responsabilidades principales o las más importantes es que es gestionar la infraestructura los 7 días de la semana, las 24 horas de los días de la semana. ¿Por qué? O sea, un trabajo de base de datos no simplemente es un trabajo que se puede ir a decir, bueno, hoy que es sábado o domingo, no quiero saber nada de la base de la empresa, de la infraestructura de la empresa, porque siempre van a ocurrir fallos, van a tener fallos, así que tienen que estar pendientes siempre. Y eso es lo que van a firmar y cuando los van a contratar van a tener eso. Obviamente, si es que son, por decir, seniors o medium, cuando son juniors no les ponen eso, pero alguien que maneje la estructura de esto, la infraestructura de la empresa, como puede ser un arquitecto de datos, siempre va a tener esto en cuenta. Va a saber cómo optimizar el rendimiento de la infraestructura y obviamente saber cómo tener seguridad y respaldos de estas bases de datos. Un salario promedio, que bueno, si es que se trabaja en una empresa directa en base de datos, no en sistemas o que creen software, el salario anual de un junior puede variar entre los 40,000 o 80,000 y de un senior, que sería un arquitecto de datos, entre 95 y 150,000 anuales. Como pueden ver, es bastante dinero, pero depende de la empresa, del país y de todo lo que concierne que sea una empresa de base de datos y no simplemente una empresa de desarrollo de software, que no digo que sean menos ni nada de eso, sino que son diferentes campos con muchas similitudes, pero cada uno hace cosas diferentes. Empresas que más contratan especialistas en esto son Oracle, IBM, Microsoft y Amazon, que son los que más necesitan ahora con la disposición del Big Data y el servicio en la nube. Son los que más necesitan personas para la optimización de esto, ya que por ahora los servicios en la nube son muy costosos. Pueden llegar a ser baratos en algunos casos, pero cuando se quiere hacer para una empresa o algo muy grande son demasiado caros. Entonces, el optimizar esto y que sean un poco más baratos y disponibles para empresas es lo que ellos buscan. Bueno, aquí hay una imagen en la cual vemos el administrador de base de datos, que tiene funciones como instalar software de base de datos, aseguramiento y seguridad, recuperar en caso de fallo, que tiene que tener formación en tecnología de información y certificados en Oracle o en MySQL,
habilidades como manejar diferentes bases de datos, tiene que saber arquitectura de tecnologías de la información, como AWS, Big Data, y el salario, bueno, ahí está pegado. Esa es una captura real sobre un freelancer en el cual le están votando este puesto de trabajo para administrador de base de datos. Ahí pueden ver el salario. No es que yo lo invente, sino que literalmente así está puesto en algún lado de alguna página web. Con esto pasemos a la siguiente. Perdón un ratito. Los roles principales básicamente de un arquitecto de datos, que es el puesto que quizá alguien que siga esta materia o le guste mucho esto, es el puesto al que desea llegar. El puesto más alto, por decirlo así, sobre esto de los datos es el arquitecto de datos. Como puede también haber un arquitecto de software. Entonces, las responsabilidades principales de este son diseñar la arquitectura empresarial, y tienen que encargarse de eso para poder hacer las mini operaciones en mini departamentos de cada estructura. La planificación, que es mucha documentación, mucho conocimiento en metodologías y las estrategias de integración, cómo puede integrar esto, con qué artefactos, con qué herramientas, si van a ser de pago, van a ser libres, entonces él tiene que ver todo esto. Los requisitos típicos para que sea un arquitecto de datos, o se le considera, son de 8 a 10 años de experiencia en una empresa en la cual tenga este puesto. No en el puesto de arquitecto, pero sí, como vimos en el trabajo anterior, puede ser junior, senior o medium. Certificaciones avanzadas, que durante todo su trayecto vaya haciendo, siga investigando y siga estudiando con certificaciones avanzadas, y conocimiento en la mayoría de gestores de datos, así que son múltiples, son muchos. Proyectos típicos que hace un arquitecto son las migraciones a gran escala, como pueden ver ahí en la imagen en la 2, 3, 4, 5. Todas las bases de datos las pasa de diferentes zonas a una sola. Puede ser por servicio de bus, que por hardware, por SQL, por Azure o por hubs, que son contenedores. Entonces, él sabe hacer todo esto. Implementación de data lakes y diseño de sistemas distribuidos, que los sistemas distribuidos, que también es una materia que verán, creo que es en sexto ciclo, que van a ver un poco de esto de cómo hacer. Esto de aquí, que es un poco complejo, que creo que vemos una clase de esto, que es bastante complejo. Ahí pueden ver todo lo que puede hacer un arquitecto de datos, que tiene aplicaciones, IoT, teléfonos celulares, 5G, datos de salud. Esto lo guarda en un API de la nube. Esto va a un Events Hub, que son como con contenedores pequeños en una configuración. Y luego de eso va a un State Analytics, una página para los análisis online. Procesos de Machine Learning, también tiene, como les comenté, de diferentes bases de datos, sacarlos para hacer una estructura, luego hace la visualización con un dashboard, maneja Power BI, hace un Data Analytics y pone el sistema o el análisis en acción. Así que es un proceso muy grande y muy largo con mucha experiencia. También podemos ver algo un poco más bajo, o quizá algo de un puesto junior o medium, que es el analista de datos. Entonces, las funciones claves de este es analizar los datos empresariales, la creación de reportes y la optimización de consultas, que es lo que hemos visto hasta ahora. Herramientas que son indispensables para esto son Tableau, que es como un Power BI o como Python, en el cual se codifica para ver los datos de forma un poco más sencilla, que es también como Power BI o Python, R. También pueden usar diferentes lenguajes como JavaScript, pero librerías que se usen más están en Python o en R. Que como ya vimos, R fue la herramienta básicamente de ASQL antes de crear la herramienta directa de SQL, fue lo primero que se creó. Las habilidades requeridas para esto son básicamente el SQL avanzado. Como hemos visto muchas consultas de SQL avanzado en las clases, tienes que saber esto, no de memoria, pero saber cómo estructurar la lógica de esto. Estadística para hacer un promedio, estadística para sacar tablas, sumar, contar, por lo que te piden. Y básicamente, finalmente, lo que aún falta que la materia llegue a esto es la visualización de los datos. ¿Cómo pueden hacer visualización de los datos? Pueden hacerlo con Python o con Power BI o con diferentes gestores de visualización.
El primer ejemplo de arriba es básicamente lo que es un analista. Puedes tener fuentes de datos SQL, puedes tener fuentes de datos de Excel, o puedes tener fuentes de datos CSV o demás fuentes de datos. ¿Qué hace un analista? Utiliza Power BI para hacer una consulta a esto, organizar esto, y luego ve las métricas y las relaciones que tienen. Entonces esto es como una consulta. Hoy en Power BI no pones código SQL, simplemente es una herramienta para la visualización, pero usando la lógica de SQL puedes sacar las relaciones que tienen y las métricas. Y finalmente Power BI lo que hace es el Power View, que es la visualización de estos análisis. Entonces, el reporte final o el dashboard se lo entrega a los clientes. Es lo que hace un analista. Un analista un poquito más avanzado, que es analítica avanzada o analista un poquito más avanzado, por decir, un ingeniero en Machine Learning, especialista en Machine Learning o en Data Mining, tiene muchos más conocimientos que un analista. ¿Qué es lo que hace? Hace la generación de los datos. No le dan la base de datos, sino que él mismo los genera. ¿Cómo los genera? A través de un ERP, que es un sistema completo que genera todos los reportes, ya sea de recursos humanos, ya sea del departamento de software, ya sea del departamento. También puede sacar los datos con web scraping de Twitter, de Facebook, de Google. Él obtiene los datos. ¿Qué es lo que hace él? Todos estos datos los almacena dentro de una base de datos luego de sacarlos. Puede ser Postgres, MySQL, Mongo, depende del analista. Y básicamente aquí entra el procesamiento de los datos, que es lo que quizá en Power BI un analista no hace. Es estudiar estos datos en RStudio o en Python para hacer métodos de análisis de datos. Esto lo pueden hacer con métodos como Random Forest, para ver clasificaciones, iteraciones, clasificación por grupos, segmentaciones. Pueden utilizar muchas cosas. Esto lo verán, depende si les gusta la materia de base de datos. Y finalmente, luego de hacer todo el estudio de las métricas, usar limpiezas de datos, extracción de características, hacen una visualización, que es lo mismo que hace un analista, que es una visualización de los datos. Más no muestra los datos en un dashboard, sino muestra los resultados de esta, dando un porcentaje de clasificación o un porcentaje de precisión de su modelo. Un ejemplo de esto es obtener de Facebook, por decir así, quién compartió sobre el racismo. Van a hacer un web scraping de esto y generar los datos, guardar estos datos en un CSV o en una base de datos SQL o MySQL, hacer el estudio del procesamiento de datos, haciendo la limpieza de datos, evitando que los datos no puedan leerse, y lo mismo usar modelos que ya están colgados en la nube o crear su propio modelo para hacer el análisis de estos datos extraídos. Y finalmente mostrar la visualización, que es mostrar quién, en este caso pongamos clasificar, quién fue racista en un comentario y quién no. Y qué porcentaje de personas de todos esos datos fue racista. Entonces, con estos estudios son un poco más avanzados, que se utilizan muchas más cosas que se puede llegar a hacer con datos o con una base de datos. Campos en aplicaciones empresariales sobre esto que hablamos. En el sector empresarial, que son los sistemas ERP, que básicamente están en el 40% del mercado, más del 40%, que puede ser, se lo utiliza en SAP, Oracle Business y Microsoft Dynamics, que son los 3 sistemas más grandes que existen sobre ERP. Ejemplos de proyectos como pueden ser implementación de CMRs, sistemas de facturación. Básicamente el CMR es como un ERP que contiene todo, básicamente ventas, finanzas, comercio, todo. No siempre es un sistema de registro, sino que básicamente se trata de un sistema completo. Casos de éxito, como pueden ver, es Coca-Cola FEMSA, que Coca-Cola FEMSA básicamente es la empresa que estudia el marketing sobre Coca-Cola y todas sus marcas que tiene. Entonces, estos resultados pues son medibles y tienen un impacto en el negocio. Por ejemplo, Coca-Cola FEMSA utiliza un ERP, el cual está dividido por departamentos, que es un sistema completo que tiene departamento de ventas, de compras, de gestión de recursos humanos, de atención al cliente, de manejo de inventario, gestión de almacén, de comercio electrónico. Todo esto lo maneja el sistema. Al momento de hacer esto en el sistema, todos los datos de todos estos departamentos se guardan en una base de datos. Quizá lo usen en la nube, quizá local, no lo sé, no lo averigüé,
Pero básicamente esos petabytes de datos es donde entra un analista de datos que sepa sobre básicamente las bases de datos. Entonces vamos a ver cómo trabaja esto. El caso de éxito de esto es que básicamente los objetivos de este proyecto es estandarizar los procesos operativos en diferentes plantas o países. Es lo que se logró con esta empresa, es lo que logró básicamente estandarizarlos en diferentes plantas o países. Esto quiere decir que básicamente está en, creo que Coca-Cola está en todos los países, no sé si estará en todos, pero la mayoría de países con diferentes plantas, y estos se comunican entre sí con la misma base de datos. ¿Cómo hicieron esto? Es un caso de éxito sobre esto, de cómo lo lograron. Mejorar la eficiencia en cadenas de suministro, es decir, que al momento de compras y ventas o de obtener suministros para su mercancía, ellos tuvieron que hacer un estudio muy largo con análisis de datos, con un arquitecto en infraestructura para poder hacer esto y que la empresa siga teniendo éxito. Obtener un análisis de datos en ventas en tiempo real para tomar decisiones ágiles. Esto es lo que hace Coca-Cola al momento de, no sé si han visto antes las propagandas que tenía Coca-Cola Pepsi en la televisión, que eran algunas sacadas de contexto con niños, abuelitos o racistas, por decir así. El análisis en tiempo real, lo que hace es ver la reacción de la gente y tomar decisiones rápidas y ágiles. ¿Cómo lo hacen? Pues tendrían que investigar cómo lo hacen ellos. Pueden haber muchas más cosas, pero es lo que puede realizar un caso de éxito sobre una base de datos. Los resultados medibles es que se redujo el 30% en los costos operativos en la cadena de suministros, incrementa la precisión en los proyectos de demanda, reduciendo el exceso de inventario, que es algo muy bueno, la integración de datos de ventas y logística y finanzas, que es la única plataforma en un análisis más rápido, impacto en el negocio, que ya lo hablamos, que son entregas rápidas y eficientes, con mayor competitividad en mercados, y bueno, campos de aplicación, que es lo que nos importa, el CMR y gestión de clientes, que es la optimización de las relaciones con minoristas y distribuidores, donde entran ustedes sobre consultas de distribuidores, que creo que ya hemos visto las consultas de como saber qué distribuidor o quién me vende de forma más barata, con buena calidad, quién me ha comprado más, eso con consultas SQL. Análisis o sistemas de facturación, que son crear reportes en tiempo real que permitan identificar las tendencias, que eso ya lo verán más adelante en alguna otra materia sobre el análisis de datos. Entrando al sector tecnológico, que esto ya es un poquito más tecnológico y no tanto social como lo de Coca-Cola. Vamos a entrar en áreas de especialización, como puede ser cloud computing o computación en la nube, e-commerce, que es comercio electrónico, y IoT digo, o como lo quieran decir, en español IoT o IoT. Tecnologías emergentes en esto, actuales, son el edge computing, el blockchain, que quizá lo habían escuchado, y el machine learning, que está básicamente detrás de todo de Amazon Web Services. La estadística de adopción de Amazon Web Services, cómo se adaptó a esta nueva generación o a esta nueva tecnología, cómo se adaptó en sí al público mundial. La computación en la nube se adaptó en un 85% de las empresas, ya que les sirve mucho para guardar las bases de datos de forma ya no en servidores locales, sino que directamente en la nube, sin que ellos tengan que comprar un servidor. Así que estos los alquilan y guardan los datos ahí. IoT, que es en un 64% en la implementación, se adaptó, ya que gracias a la ayuda de sensores en tiempo real, pues pueden tomar decisiones rápidas y ágiles, como ya lo vimos. Y inteligencia artificial y machine learning en un 35% de proyectos activos, aún está en desarrollo. Obviamente la inteligencia artificial apenas es un auge, que como ven, la mayoría está aprendiendo sobre esto, que aún está en un proceso, pero en la mayoría de proyectos ya cuenta con esto. Más adelante les explicaré cómo, pero es algo importante tenerlo en cuenta. Campos de aplicación para como lo vimos, que es Amazon Web Service. En áreas de especialización, tienen como Cloud Computing, que es el liderazgo global de los servicios en la nube, Machine Learning, que es la herramienta avanzada para inteligencia artificial, y IoT, la gestión de dispositivos a escala.
Objetivos del proyecto de Amazon Web Service fue ofrecer soluciones escalables y accesibles para la empresa en todos los tamaños, facilitar la adopción de tecnologías emergentes como Edge Computing y inteligencia artificial, reducir los costos y tiempos de implementación de tecnologías de sus clientes. Resultados medibles es que es más de 1 millón de clientes activos en AWS, incluidos Netflix, Airbnb, Zoom, que sí, o sea, Netflix, Airbnb y Zoom usan esto, usan AWS, usan computación en la nube. Ahí guardan todos sus datos de los servidores. Un incremento de 40% de la eficiencia operativa para empresas que migraron a la nube, que obviamente les fue mucho mejor, aunque gasten un poco más de recursos. Y la disminución de costos en infraestructura de promedio de un 25%, ya que no tendría que comprar 2, 3 servidores cada que tengan que hacer, no tendrían que hacer mantenimiento de hardware, no tienen que contratar un analista, ya que el mismo AWS, con un simple arquitecto o 2 o 3 a un departamento pequeño y no contratar cientos, le sirve, ya que AWS es una herramienta que está básicamente en cada vez en proceso, pero hasta ahora está demasiado completa, en la cual tiene muchas herramientas. Creo que ya las veremos más adelante, así que ahí dejemos. Impacto en el negocio que generó esto es la innovación, que permitió a la empresa desarrollar productos más personalizados, permitió ser competitivo a tecnologías de vanguardia, como comprar servidores locales, con una inversión inicial, menor inicial, y la eficiencia es que la reducción de latencia y optimización en procesos de edge computing. Campos de aplicación, como ya vimos en el e-commerce, la personalización de recomendaciones con inteligencia artificial. Quizá esto lo ven en YouTube, lo ven en TikTok, lo ven en Facebook, lo ven en Twitter, en Spotify, en Netflix, en Disney, en todas las plataformas que ustedes pueden comprar o adquirir o ver algo. Detrás de esto está la personalización de recomendaciones que viene por la inteligencia artificial o el machine learning, que es quien estudia los datos en sí de las personas que están utilizando la aplicación para recomendarles algo a su gusto. En un e-commerce, lo que hace como Amazon es que si tú buscas ropa, pantalones negros, lo que hace la inteligencia artificial, el machine learning, es usar tus datos para estudiarte. Te estudia y dice, bueno, al chico le gustan pantalones negros, le voy a recomendar este estilo, le voy a recomendar este estilo, la próxima vez que abra la aplicación o debajo de la misma compra, puede decir, esto quizá te puede gustar. Entonces, este es el estudio de datos. La logística. Optimiza las cadenas de suministro de IoT, como ya vimos, dependiendo del sensor y todo esto, pues va a agilizar esto. Y por último, las finanzas, que es la implementación de las soluciones, en este caso del blockchain, para la trazabilidad. Pasemos a un campo aún más metido, que son las tecnologías del Big Data, que son un ecosistema Hadoop y relacionados. Apache Hadoop básicamente utiliza un HDFS para el almacenamiento, un MapReduce para el procesamiento y un YARN para la gestión de recursos. La mayoría de empresas como Netflix como Netflix o Uber o alguna aplicación actual utilizan estos procesos porque les ayudan bastante a no usar quizá métodos convencionales, ya que prueban diferentes tecnologías, tienen sistemas de recomendación, tienen sistemas de tiempo real, utilizan sistemas de IoT, por ejemplo, Uber, creo que la última actualización de Uber fue que el mismo usuario genera la ubicación en tiempo real, tanto como el conductor, como para la empresa, y pueden verla todos. Si obviamente envías la ubicación de tu Uber hacia un amigo, no sé si se puede enviar por WhatsApp, no lo vi, pero si lo puedes enviar, puedes ver tu ubicación en el dispositivo, no me sé la palabra, en el vehículo. Así que esto es lo que utilizan estas empresas por ahora, como también pueden utilizar Apache Spark, que es para el procesamiento de memoria, como lo guarden, el Machine Learning, el Streamer en tiempo real, que es algo que creo que todos ahora lo ocupan, ya nadie ve televisión, sino que quizás sí ven, pero lo que trato de decir es que ahorita es el streaming en tiempo real como Netflix o plataformas, digámosle así, no legales, ilegales, que pueden ser películas online o Magis TV, miles de aplicaciones que existen en tiempo real que puedes literalmente ver una película a través de un servidor sin necesidad de descargarla.
Entonces, esto es lo que utiliza básicamente Netflix o cualquier otra aplicación que puede ser a través de Apache Spark. Casos de uso en 2024, ¿cómo es esto? Netflix es el análisis de comportamiento. Como ya les dije, por ejemplo, si tú ves una serie de acción, te va a recomendar muchas más series de acción. Si tú ves una serie de novelas de la mediana edad, te va a recomendar más. En Uber, la optimización de rutas, que puede ser que también vi la actualización de Uber o diferentes aplicaciones, que no sé si aquí en Loja o en Ecuador estarán, que como son en tiempo real y tienen dispositivos IoT, el Uber toma la mejor ruta, pero muy aparte de que tome la mejor ruta, si están arreglando la carretera o pasa un accidente, la ruta se corrige para que no cruces por ahí y no tengas inconvenientes al llegar. Entonces, Uber utiliza esta nueva tecnología o muchas, no sé qué más aplicaciones, pero en este caso Uber. Amazon en este caso utiliza recomendaciones personalizadas, como le dice, si compro una cosa, compro otra y te recomienda. Entonces, esto ¿qué está detrás de esto? El Big Data, los millones de datos de usuarios que compran, ven o utilizan esta aplicación. Entonces, ¿quién estudió esto? Un analista de datos, un departamento de analistas de datos, un arquitecto de datos para poder sacar que estos datos se utilizan así. Un poquito más centrados en herramientas sobre cómo usar esto, es el Cloud Database Service, que si no mal recuerdo hay SAS, PaaS y alguna otra que no recuerdo, que se utilizan para los servicios en la nube. En este caso, los servicios principales, los más usados, aunque son de pago, es AWS con Amazon RDS, Amazon Aurora y DynamoDB, que DynamoDB básicamente es una base de datos en la nube, gratuita, o sea, no gratuita, pero que si tienes créditos o en Amazon o compras, puedes guardar ahí básicamente una base de datos. En Microsoft Azure, que ahí creo que es gratuita hasta cierto limitante, con Azure SQL Database, Cosmos DB, Azure Database for Postgres, bueno, eso solo es para Postgres, así que no puedes vincular MySQL. Y bueno, el siguiente que más va atrás a la vanguardia no a la vanguardia, a la par de estos es Google Cloud con Sparkner o BigQuery. Vamos a entrar en la seguridad de datos, que en este caso, en aspectos críticos de la seguridad, en este caso llevan normas generales mundiales para las normativas principales, como en este caso puede ser el GDPR, que es el más usado en Europa, pero creo que aquí en Latinoamérica se usa el de California, que es el CCPA por Estados Unidos, pero el de Europa generalmente es el GDPR, que es General Data Protection Regulation, en el cual es una norma que el mismo gobierno o parte del gobierno te da para que tú tengas la integridad o seguridad de los datos de forma correcta y no tengas problemas al momento de aceptar un puesto de trabajo y que la empresa no te haya hecho o no tengas conocimientos de esto como para que vendas los datos o tengas acceso y puedes hacer acciones malintencionadas en esto. Lo que te brinda esta normativa son medidas de seguridad, como puede ser encriptación por reposo, encriptación en tránsito y autenticación multifactor. Que creo que la encriptación por reposo básicamente es hashar los datos. No sé si saben lo que es hashar. Básicamente hashar los datos es encriptarlos o ponerlos de forma de hash. No sé cómo explicarme. El hash básicamente voy a explicarlo a mi forma, es un montonón de letras que pueden ser por símbolos, letras, números, mayúsculas, minúsculas, son miles de datos, o sea, una cadena de texto muy grande en el cual tú hashaste una palabra, la encriptaste de esa manera. Pero si alguien sabe quitar el hash o desencriptar esto, va a obtener la palabra que tú encriptaste. Puede ser, creo que es MD5 o HM5, no recuerdo muy bien, pero esa es la más usada en este caso. Pueden haber muchos más métodos de encriptación, eso lo va a ver en seguridad de la información, en séptimo, pero pueden haber muchos más, pero aquí creo que es la más usada. Entonces, otro método de seguridad que te piden, que creo que ahora todos lo usan y todos donde crees una cuenta te van a pedir autenticación de multifactor, que esto ya lo usan hasta celulares, que puede ser
loguearte por contraseña, loguearte por rostro o loguearte por huella dactilar. ¿Cómo hacen esto o por qué está relacionado con los datos? La pregunta es, de manera textual, un login para un celular, si pones la contraseña, claro, esos datos pueden guardar directamente en el celular, que puede ser tu contraseña. Pero ¿cómo guardan el rostro de una persona para saber la contraseña? O sea, que desbloquear el celular con el rostro de una persona. ¿Qué está detrás de esto? Está detrás del IoT y el análisis de datos. En este caso puede ser por redes neuronales o por diversos métodos. Y la huella dactilar. La huella dactilar es única. El desbloqueo de forma facial se puede saltar. Hay muchos métodos para saltar el sistema facial de desbloqueo, que quizás es muy parecido o falló o tuvo algunos fallos, pero es muy poco probable en la huella dactilar que sea la misma, ya que todas las personas tienen diferente huella dactilar. Entonces, son un sistema de autenticación multifactor en el cual se puede ver qué está detrás de esto, cómo un celular se guarda tu huella dactilar, cómo es que sabe que eres tú. Entonces, estos datos obviamente se guardan ahora en la nube y con un proceso de Machine Learning puede clasificar o reconocer que tú eres la persona. ¿Por qué? Porque estás poniendo, en este caso, pongamos de ejemplo el celular, tú pones tu dedo encima del teléfono móvil y el teléfono te reconoce que eres tú, reconoce tu huella, a no ser obviamente que esté sucio o tú no tengas quemada tu huella dactilar. ¿Cómo reconoce? ¿Cómo lo hace? Básicamente, el botón envía datos en tiempo real, el botón o la pantalla donde lo ocupen, envía datos en tiempo real al momento de que tú registraste o configuraste huella dactilar. Esos datos se envían en tiempo real hacia los servidores en este caso voy a decir Samsung, que es el celular que yo tengo, para reconocer tu huella dactilar. Y esto obviamente lo guarda en una base de datos. ¿Y quién está detrás de la base de datos? Un analista de base de datos, un arquitecto de base de datos, quien maneja la infraestructura de base de datos. Así que no es un software en sí que pueda poner que se reconozca. Obviamente pueden hacer un software ahorita, si ponen en YouTube, hacer un reconocedor de huellas dactilares, les van a salir miles de videos. Pero es que ya usan un modelo creado, ya usan una librería que fue creada por alguien que utiliza base de datos. Hacerla desde cero es complejo. Obviamente por eso tenemos a disposición las librerías o modelos, pero lo que estuvo detrás de eso para crear esto es obviamente el analista de datos, el arquitecto de datos y todo lo que tenga que ver con base de datos. ¿Para qué sirven estas reglas o normas de seguridad? Son para hacer auditorías, que en este caso puede ser SQL con Server Audit, Oracle Audit o MySQL Enterprise Audit. ¿Para qué son las auditorías? Las auditorías son diré el juzgamiento, no sé qué otra palabra, juzgar cómo la empresa está llevando estas normas. Si es que incumple una norma, depende obviamente del país y de la empresa, depende si será multado, será sancionado. Estas auditorías sirven para generalizar y establecer normas, como es misma la normativa, en la cual cada empresa debe cumplir esto. Es decir, en un banco, alguien del departamento de contabilidad no puede acceder al cuarto de servidores. ¿Por qué? El cuarto de servidores siempre tiene una alta seguridad. Los empleados que solo pueden entrar ahí son de especialidades de tecnologías de la información, en este caso, ingenieros de computación, que estén autorizados. Por eso siempre, creo que, no sé si han visto a las personas que llevan una tarjeta en el pecho con un colgante, con esa tarjeta ellos pueden entrar al cuarto de servidores. ¿Por qué? Porque están autorizados. Pero, obviamente, porque siguieron una normativa de quién conoce y quién firme el documento de que no va a difundir los datos o no va a hacer algo intencionado, va a poder acceder. Entonces, estas auditorías sirven para eso, para revisar que estén cumpliéndose esto y no simplemente pueda pasar alguien que no es de ahí y pueda hacer algo mal.
algo mal y yaps, cosas legales, básicamente. La optimización del rendimiento, que ya hablamos en la primera imagen, que básicamente es para que las consultas, los datos se vuelvan un poco más fáciles y no ocupen tanto espacio, sean más rápidos y no tengan mucha latencia. Técnicas y herramientas para estos pueden ser técnicas de índices como Bit3, Bitman, índices parciales. Básicamente lo que hace Bitman es una herramienta que te ayuda a entender los datos de forma más exacta. Como pueden ver en la imagen, básicamente hay una imagen ahí, pero ¿qué hay detrás de esta imagen? Existen píxeles. Estos píxeles son pequeños datos. Dentro de esos pequeños datos existen miles de bytes o bits, no recuerdo cuál es la palabra, que ocultan esa información o tienen esa información. Entonces, estas técnicas o herramientas que se usan son para eso. Pueden usar también técnicas de pertenecimiento, que son por rango, por lista, por hash, que ya lo hablamos, que son para encriptar información, y herramientas de monitoreo, que estas son más me quedé, para ver el orden o el rendimiento que tienen los datos. En este caso, como pueden ver ahí, es un dashboard que se utiliza en la plataforma New Relic, que no sé si es de compra, pero bueno, aquí pueden usar aplicaciones suyas y monitorearlas. Pueden tener dashboards, pueden crear alertas con inteligencia artificial, pueden tener su propia API y ver, mandar esta API a otro sistema, utilizar la API o tener sus datos directos de la API, usar threads, que son hilos, para saber qué proceso está ocupando más memoria, qué proceso está ocupando más memoria. Pueden hacer, ver sus vulnerabilidades en su página o en lo que estén haciendo, obviamente. Pueden usarlo de forma móvil, pueden usar un navegador, pueden hacer deploy, en este caso deploy básicamente es colgarlo en la nube o hacer una ejecución en un servidor. Entonces, con estas herramientas, con New Relic, Datashock o SolarWinds, pueden hacer esto. Pueden hacerlo también local, con Python o con librerías como Scalearn, dijo, y librerías así. Tenemos también la gestión de alta disponibilidad, que son estrategias y configuraciones que ya habíamos visto en alguna clase, creo que les di sobre replicaciones de base de datos, cómo un banco puede obtener los datos hacia otra ciudad de la persona que está en Loja y en Quito, cómo puede actualizarse los datos de manera que sea en tiempo real. ¿Cómo lo puede hacer? Pues aquí está la replicación, que es para la alta disponibilidad. Como ya expliqué, pues esto se divide en varias, puede ser replicación heterogénea, homogénea, pero también existen dentro de las mismas de heterogénea, homogénea, puede ser maestro esclavo, que básicamente el maestro esclavo es que lo que se cambia en el maestro se cambia al nodo esclavo o la base de datos esclava. Puede ser la matriz en Quito y se cambió algo y en Loja se replicó, que es la base de datos esclava, y se replicó eso, se copió eso. Se quitaron $10 de una persona y en Loja, en tiempo real, se quitaron. También puede ser multimaestro. Multimaestro creo que es la más usada, en la cual todos son los maestros y al momento de hacer una actualización en alguna ciudad de base de datos, en alguna ciudad en la matriz de la base de datos, se hacen en todas. Entonces, es lo que más se usa en los bancos. Y también, bueno, existe el circular, que es el tipo red, que sí, obviamente en el circular a veces fallan, por lo mismo que hay nodos que fallan, entonces no se pueden actualizar, pero bueno, para esto sirve, para la alta disponibilidad. Pueden hacer clustering, no sé, están en tercer ciclo, están viendo arquitectura de computadores, si les están dando sobre clustering. Básicamente el clustering, hacer un clúster, hay diferentes formas, clúster de hardware y clúster de base de datos. Lo que les dan en tercero en arquitectura de ordenadores es el clúster de hardware. El clúster de hardware básicamente es ocupar el rendimiento de todos los, ya sea del nodo maestro o de una computadora o de varias computadoras, para que el proceso se optimice y tenga una alta disponibilidad, como mismo lo dice. Entonces, esto se ocupa usando mucha memoria o mucho procesamiento o mucho hardware. Y también existe el clustering en base de datos, que básicamente es lo mismo,
pero se utilizan sentencias y procesos almacenados, como ya vimos. Entonces, esto se puede hacer con Oracle RAC, SQL Server Amazon Always y Postgres SQL, que son para la replicación, string replication. Y bueno, las métricas del disponibilista, que al momento de hacer estas configuraciones, el 99.9999% tiene que subir el tiempo de respuesta. Entonces, luego tenemos el RTO o el RPO o las empresariales, que como pueden ver en la imagen es cómo se puede hacer esto con la base de datos. Tienes un tiempo de restauración de un backup, pero en ese tiempo de restauración tú tienes una pérdida de datos. Tienes un tiempo de recuperación, un punto objeto que haces un backup. Y bueno, este evento, según este evento, baja el tiempo. Y bueno, como pueden ver aquí, dejar el mouse. En este tiempo, ustedes tienen todo esto que es la tolerancia máxima para el tiempo de respuesta. Entonces, todo este tiempo lo van a tener que ocupar. Pero ¿cómo pueden optimizar este tiempo? Usando estas técnicas de alta disponibilidad. Y para eso esto es un poco más avanzado, creo que ni yo o algunos compañeros lo manejamos, que ya que esto va relacionado con hardware que son para programación paralela, pero básicamente es lo que busca, la alta disponibilidad, que no simplemente se pierdan los datos y en este tiempo diga no pude hacerlo, sino que al momento de perder datos empieza a hacer subtareas, que los intente recuperar, que les recupere y en este tiempo siga haciendo tareas. También tenemos los DevOps en base de datos, que son los DevOps, básicamente los que trabajan en infraestructuras como cloud computing, desarrollo y plataformas. Entonces, la integración de estos son con herramientas como Fleetway, Liquidbase o Redgate. En prácticas de estos son el control de versiones de esquemas. Como pueden ver acá a la derecha hay un esquema, la automatización de despliegues y el testing automatizado, que es bastante importante. Todo sistema o cualquier infraestructura va a tener normas de testing. Todo se va a testear. Los beneficios medibles para esto es el 60% de reducción en el tiempo de despliegue, es mucho tiempo de reducción en un despliegue, el 70% menos de errores en producción, ya que al momento de hacer un testing, obviamente te salen los errores que tengas y mejoras en esto, y el 40% de mejora en el tiempo de desarrollo. Bueno, como pueden ver en la imagen de la derecha, tiene un soporte que con un formato puede ser SQL, YAML, que es para Docker, el JSON o el XML, en el cual se mandan en este caso a Liquidbase, que es una herramienta. ¿Y qué es lo que hace esto? Te hace un testing automatizado que ya está integrado en la herramienta y te saca la base de datos. Tú le envías todos esos datos de diferentes formas de formatos y lo que te saca es una base de datos relacional o una base de datos no relacional, ya lista para su uso. Entonces, estas herramientas son de tenerlas mucho en cuenta al momento de querer hacer una base de datos, depende de lo que tú quieras hacer. Si quieres una base de datos pura, la tienes con SQL. Si quieres para simular un sistema, pues la tienes con NoSQL a la base de datos según todos los archivos que enviaste. Y bueno, lo más importante y no lo más importante, sino lo que quería llegar, que en este caso, bueno, la mayoría de mis compañeros o tutores que ustedes conocieron son del itinerario de sistemas inteligentes y esto es el fuerte que nosotros tenemos, que es el Machine Learning y la base de datos. ¿Cómo se usa esto? Que es la integración y el uso. En este caso vamos a automatizar tareas de Machine Learning. ¿Con qué herramientas? En este caso puede ser por Amazon SageMaker, por Azure AutoML o Google Cloud AutoML, que es Machine Learning, en este caso ML. Casos para uso pueden ser para predicción de consultas, no sé, de usuarios, médicas, consultas veterinarias, consultas de compras, consultas de mercado. Entonces, para eso se utiliza el Machine Learning con una base de datos. También puede ser la optimización automática de algún proceso o de algún módulo y la detección de anomalías, ya que si algún sistema falla por alguna anomalía, lo que hace Machine Learning es detectarla y avisar que tienen ese fallo. Los resultados típicos en esto es un 30% de mejora en el rendimiento, un 45% de mejora en la reducción de costos operativos y un 70% de mejora en la precisión y las predicciones a futuro.
ya que el Machine Learning o los modelos de predicción, en este caso, buscan, como la misma palabra lo dice, predecir lo que pasará a futuro con los estudios históricos, con los datos históricos de la empresa. Entonces, ¿cómo hace esto? Básicamente, el de Google, Auto Natural Language, que lo usa, tienes unos datos entrenados, en el cual lo metes a este modelo y te genera un API, unas predicciones en API. Obviamente, este modelo lo puedes entrenar, lo puedes poner en deploy o lo puedes poner en el servidor, que en este caso es para el especialista de DevOps. Pero lo que tienes que hacer tú, en este caso, si estudias Machine Learning, pues tienes que entrenarlo, tienes que meterlo en el modelo y generar estas predicciones, que es un proceso bastante extenso y que no solo es darle play, sino que es un proceso bastante extenso con mucho análisis. Y creo que por último tenemos las NoSQL y el NoSQL. ¿Qué es lo diferente de, por ejemplo, NoSQL se utilizaba desde los 2000 o 2010 por ahí? ¿Qué es lo diferente de las bases de datos modernas que son llaman New SQL? Por ejemplo, las bases de datos no modernas como NoSQL, que son Mongo, Cassandra o Redis, en comparación con las nuevas que creo que nadie las ha escuchado, son NoDB o BoldDB, o CrocDB. En este caso ya los voy a explicar en la imagen. Bueno, los casos de uso para estas nuevas bases de datos son las redes sociales, el IoT o el gaming, que ahorita cada vez los juegos están un poco más avanzados, mejores gráficas, mejores interacciones. Entonces dejaron de lado las bases NoSQL y se enfocaron en las NewSQL. ¿Qué tiene diferente? Por ejemplo, Redis utiliza que el cliente mande el caché o la información de los datos hacia la base de datos directamente. ¿Qué es lo que hace la nueva base de datos SQL como Croc, como Coq? Digámosle Roach. En este caso tienen incorporado todo lo que ya hemos visto que es la optimización. Puede ser el clúster, el nodo, la réplica, el RAF o el range. Y es lo nuevo que tiene incorporado estas nuevas de base como NewSQL. Entonces, ¿por qué mudaron ahí? Que IoT Gaming, por lo mismo de la optimización de hacer un clúster o una réplica, que ya que no necesitan de recursos humanos o de un recurso que alguien sepa para hacer esto, sino que la misma base de datos ya te lo hace. Tendencias futuras para esto, se espera y según estudios obviamente, que en los próximos 5 años la Edge Computing avance mucho. Ya tenemos a disposición los satélites de 5G o las antenas 5G, que son para que los datos sean distribuidos, el procesamiento local o el 5G integración, ya que el 5G ayuda tanto a dispositivos caseros como a empresas, helicópteros, aviones, y puede hacer muchas cosas ya que es demasiada información. Tenemos la integración de las IAs, como puede ser una IA automatizada en la base de datos o un predictive mantesio, o sea, que tengan un sistema de predicción, las mismas bases de datos, que ellas mismas tengan un sistema de predicción y los mismos se mantengan y no tengan necesidad de un mantenimiento humano. Y lo más importante de esto de los datos, que son todos los datos y las bases de datos del mundo, es el quantum computing, que es las computadoras cuánticas. En este caso, los algoritmos cuánticos, que son muy complejos por ahora, que ahora no están a disposición, creo que no existen o sí existen, pero no están a disposición, ya que es un estudio muy grande, y la optimización de consultas y la criptografía cuántica, que son lo que aquí a 5 o 10 años se espera que pueda pasar y que esté a disposición de todos. Entonces, creo que era la última diapositiva. Sí. Entonces, bueno, el compañero les dará una parte práctica, el compañero o el otro tutor, sobre todo esto que hemos visto. Lo vamos a centrar en el itinerario de nosotros, que en este caso es sistemas inteligentes con el Machine Learning y quizá algunas cosas de desarrollo de software. Les va a hacer algunos ejemplos prácticos, cómo se puede usar, para qué sirven las bases de datos, por qué es importante y les va a hacer algo práctico. Así que a 5, de aquí a 8, 8 y 5, el otro compañero iniciaría. Así que los dejo con el siguiente tutor. Muchas gracias por la atención.
Bueno, entonces vamos a empezar con algunos ejemplos sobre lo que es el tema de hoy, de aplicaciones de las bases de datos en la vida real, ¿no? Entonces comenzamos. Voy a compartir toda la pantalla. Ya. Ok, sí se ve todo. Entonces, ya, pues primeramente, antes de pasar a lo que es el itinerario de nosotros, en lo que estamos estudiando, quiero mostrarles una aplicación que hice aproximadamente en quinto ciclo, que está basada igual en base de datos, igual incluye también el frontend y está usando el framework de Django, que tal vez ya lo hayan utilizado, pero si no, y igualmente les voy a mostrar un ejemplo que es parecido a lo que es en los proyectos que van a realizar en la vida real. Entonces voy a empezar a mostrar, ¿no?, todo este proyecto. Ya, pues el proyecto, pues, como dije, está hecho en Django, que es un framework en Python que nos permite crear aplicaciones, en este caso aplicaciones web de manera fácil, utilizando base de datos, utilizando un frontend con HTML y todo eso, ¿no? Y bueno, la aplicación, primeramente, lo más importante de una aplicación es la base de datos. La base de datos fue creada de esta manera, aquí la tenemos. Bastante sencilla, pero tiene las tablas. Esta es una tabla. Tiene los atributos importantes, tiene todo lo que necesita una base de datos. Aquí se puede ver clasificación con sus atributos, pedidos, sus atributos, usuarios, sus atributos. Igualmente tiene las primary key, las autoincrementales, tiene todo lo necesario. Estoy utilizando Python. Por detrás pues también utiliza SQL, pero con Python se realiza todo lo demás. Incluso aquí tenemos la base de datos, puedo dar un vistazo acá. A ver si se ve esa parte, sí, ok. La parte de aquí. Creo que sí tengo un visor, sí. Aquí se puede ver pues la base de datos que se creó en este caso. Se crearon muchas tablas, la mayoría pues parte del framework, pero las que aparecen en esta parte son tablas creadas por detrás, pues tienen SQL como dije, pero utilizan Python para la creación. Tiene igual su ID, sus atributos. Ok, esto fue un proyecto que se realizó de un web store, una web store, tienda en línea. Y bueno, como dije, aquí tenemos modelos, tenemos algunas vistas, URLs y todo lo demás. Y voy a pasar con la ejecución para no alargar mucho. Ok, ya que lo tengo. Pues era esto básicamente. Para una aplicación real lo que se necesita principalmente es la base de datos. En la base de datos es donde tenemos nuestros usuarios, donde los usuarios se pueden registrar y si no existiera esta base de datos la aplicación ni siquiera funcionaría. Entonces eso es la importancia de una base de datos. En las aplicaciones actuales, incluso antiguas, gran parte, por no decir todas, utilizan una base de datos, que es una de las partes más importantes de aplicaciones web, tanto aplicaciones web como aplicaciones de escritorio, todo tipo de aplicaciones. Como dijo el compañero, igualmente en la parte de videojuegos incluso se ocupa base de datos. En la parte de navegadores web, casi todo lo realizado ocupa una base de datos, que es, como dije, importante para el funcionamiento correcto, que esté optimizado. SQL, como vimos, tarda muy poco en realizar las consultas en comparación con otros métodos.
Y bueno, puedo pasar con la... A ver si me acuerdo las credenciales. Ahí está. Bueno, es una aplicación bastante sencilla. Pues lo que hacía es mostrar los productos de la web store, que es de una ebanistería encargada de crear muebles y todas esas cosas. Aquí nos muestra la información. Tenemos materiales, precio, podemos realizar pedidos, podemos marcar como favoritos, calificarla. Bueno, incluso esto, las calificaciones, por ejemplo, en tiendas como Amazon, las clasificaciones se guardan en una base de datos. Esa base de datos, utilizando procesos de data mining, machine learning, en sistemas de recomendación, lo que hacen es mostrar artículos que le pueden interesar a cualquier usuario. Por eso también es importante las bases de datos en aplicaciones de ese tipo, ya que aumentan bastante el alcance, el interés de los usuarios, las personas que usan la aplicación, a seguir utilizando la aplicación, seguir comprando. Y bueno, utilizar base de datos, data mining, es una buena estrategia de marketing en este caso. Bueno, en esto estaba basado este sistema de calificación. Bueno, vamos a ver la parte de detrás de este sistema. Como ven, aquí tenemos la base de datos. Este es el sitio de administración, donde se puede crear pues casi todo. Podemos crear usuarios, podemos crear muebles, podemos crear materiales, podemos crear de todo aquí. Y conforme vamos creando datos aquí, se van a ir mostrando acá en esta parte. Incluso podemos hacer una prueba para mostrar un poco el funcionamiento. Podemos agregar un mueble. Vamos a buscar una imagen de un mesón. Ya puedo poner esta, por ejemplo. Solo voy a hacer una prueba nada más para mostrar un poco el funcionamiento de las bases de datos y cómo influyen en aplicaciones móviles o aplicaciones web. Vamos aquí, mesón. Intentar no poner mayúsculas para que no, por si acaso, algún error. Mesón, veamos un poco la imagen. A ver aquí. Vamos a ponerle blanco, por ejemplo. Tamaño no recuerdo qué información era más o menos. Pongámosle 1.5 metros. Precio 400, cualquier valor, nada más. Materiales, tenemos una base de datos de materiales. Y imagen que, bueno, aquí lo voy a ingresar. Voy a guardar así, nada más. Y si volvemos acá, pues ya lo vemos aquí reflejado. Ya está el potencial que tiene el utilizar bases de datos. Y bueno, integrando con lo que es Django en este caso, podemos crear interfaces responsivas que en base a la información que tenemos en una base de datos se crea la aplicación, se crea el frontend de la aplicación. Aquí nos muestra el mesón, bueno, el otro mesón. Creamos otro acá. Tenemos la imagen, el precio, materiales, tenemos un sinfín de posibilidades utilizando bases de datos y frameworks en este caso. Y bueno, aparte de eso, otra cosa interesante es el uso de APIs. En este caso utilizamos en el ejercicio que realicé hace tiempo el uso de REST API, que bueno, también en este caso utiliza JSON, pero en este momento no tengo la aplicación ya que le perdí un poco el hilo a lo que es este ejercicio, pero básicamente tenía una aplicación web que funcionaba similar. Mandaba una consulta y esa consulta en formato JSON se pasaba a una base de datos y era lo mismo, era
Igualmente se podía registrar muebles, así como lo hice en sitio de administración, agregando datos a la base de datos. Y bueno, tenía un buen funcionamiento. Otra cosa a mencionar, que también incluía un sistema de correos electrónicos, que también creo que tenía algo que ver con la base de datos, pero bueno, ahí se puede ver un poco el potencial que tiene el utilizar bases de datos en el mundo laboral, importante. Los que se dediquen al desarrollo web, al desarrollo de software en general, es importante conocer lo que es base de datos. Y bueno, ese es el objetivo de mostrar este proyecto que se realizó hace tiempo, para mostrar un poco la importancia de, bueno, nuevamente lo repito, la importancia de la base de datos. Bueno, podemos terminar con esto. Esto para los que están interesados en la parte de software, para que tengan al menos una referencia de lo que se va a realizar. Ahora vamos con nuestro itinerario. En séptimo ciclo a todos los estudiantes de la carrera de computación se les dará a elegir un itinerario. En este caso hay 3: computación aplicada, sistemas inteligentes e ingeniería de software. Bueno, pues en el caso de varios de mis compañeros, elegimos sistemas inteligentes, en lo que también utilizamos varios tipos de bases de datos. Les puedo mostrar algunos ejemplos de lo que se realiza en este itinerario. Por ejemplo, tenemos esto. Es una práctica que se realizó, una práctica bastante básica, pero nos servirá como ejemplo de lo que es una base de datos. De hecho, acá tengo una mejor. La parte... a ver si lo encuentro. Análisis exploratorio de datos, ya. Este es un análisis exploratorio de datos. Es lo que se realiza mayormente en lo que es data mining. Bueno, aquí tenemos primeramente, le voy a mostrar la base de datos, que es bastante amplia. Una base de datos en formato CSV, que tiene un montón de datos. Aproximadamente 7.000, 8.000, 7.000. Aproximadamente 7.000 datos tiene esta base de datos. Para manejar este montón de datos, pues actualmente se utiliza más Python para esto de el data mining, machine learning. Bueno, esto es lo que hacemos aquí. Primero cargamos una base de datos. Bueno, de manera sencilla se los explico. Cargamos la base de datos. Aquí hacemos algunas gráficas para mostrar un análisis de lo que se hace mayormente en ingeniería de datos. El análisis exploratorio, pues mostramos los datos en forma de tablas, cuadros, todo tipo de gráficos para mostrar los datos. Aquí pues tenemos en este caso no lo mencioné, pero la base de datos es de armas, del uso de armas ilícitas. Bueno, armas decomisadas por la Policía Nacional. Es una base de datos de Ecuador. Y podemos revisarlo igual aquí también. Creo que sí tengo acceso a esto, sí. Aquí existen muchas fuentes donde se puede conseguir datos. En este caso estamos en Datos Abiertos, que es de Ecuador. Contiene un sinnúmero de datos que se puede realizar para esto, ¿no? Para el análisis de datos, básicamente. Hacer investigaciones, todo tipo de ejercicios o actividades que se quiera realizar. Aproximadamente tenemos 1.400 actualmente, y esto se va aumentando con cada actualización. Van aumentando datos, actualizando la información. Aquí tenemos la última actualización, fue casualmente del día de hoy. Aquí lo tenemos. Tengo muchas bases de datos que se pueden utilizar a modo de práctica. Y bueno, en el tiempo que se realizó esta práctica, pues se utilizó esta base de datos.
Ya, seguimos aquí, ¿no? En el análisis, donde creamos la tabla, donde tenemos los lugares en los que se realizó más decomisaciones, tenemos las variables en forma de texto, en forma de gráfico. Acá tenemos otra forma de representar la información. En este caso lo tenemos separado por qué tipo de arma y acá qué provincia. Bueno, seguimos haciendo varias fases del análisis, donde vamos a extraer cada dato, cada información relevante. Eso es lo que se hace en data mining. Acá tenemos otro tipo de gráfico, donde qué tipo de delito se realizó en función de la decomisación de armas. Tenemos varias. Y bueno, tenemos muchos datos. Y aquí termina. Es una práctica sencilla, pero se puede entender lo que es el análisis de datos en la parte de data mining. Puedo mostrarles otro ejercicio, por ejemplo. A ver aquí. A ver si... Ya, sí, puede ser esto. Esta fue una práctica de laboratorio donde se realizó un análisis de datos del contador de internet. Ya, vamos a saltarnos un poco. Bueno, vamos a la parte de aquí. El análisis de internet se realizó utilizando una librería que se llama Speedtest, es decir, te analiza tu propia conexión a internet. Entonces te va sacando un dataset de tu conexión a internet, tus marcas de hora, toda la información que se puede obtener de un test de internet. Acá seguimos con el procesamiento de los datos. Y bueno, en la fecha que se realizó esto, tenemos esto, la velocidad de descarga, la velocidad de subida. Tenemos información relevante en lo que es esta información. Aquí tenemos otro, donde creamos la función para ejecutar el test de velocidad. Y la información la vamos guardando en esta línea. Esta línea se puede considerar una fila o registro en una base de datos. Igualmente acá tenemos una forma de mostrar la información de una manera más legible, ya no tanto de esta manera, en formato cadena de texto se puede considerar, bueno, en esto. Acá mostramos la información de una manera más legible, lo que puede ser el equivalente a utilizar un select en una base de datos. Bueno, seleccionamos la información y la mostramos de una mejor manera. Acá seguimos, pues tenemos la información que tenemos, la vamos a pasar a una base de datos, a un CSV. Por ejemplo, esto. Estos son varias filas, registros de una base de datos. A ver, y creo que lo tengo aquí también. Y volvamos acá. A ver, ¿qué directorio fue? Bueno, esa parte creo que no la tengo, pero acá igualmente tenemos la manipulación de datos, que es las partes más importantes. Una vez recogidos los datos, que bueno, es otra parte de data mining, muchas veces tocará recoger datos nosotros mismos, ya que algunas veces no vamos a encontrarlos en cualquier parte. Tenemos que recopilar datos y seguidamente viene la manipulación, y aquí es donde cargamos los datos, ¿no? Lo tenemos en formato CSV y aquí está lo que les dije. Cada una de estas consultas se ve reflejada en lo que es la base de datos. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra base de datos. Esta es una base de datos. Esto tiene columnas, tiene filas o registros. Tenemos el nombre de la columna,
bueno, el nombre no, sino un preview de lo que es lo demás, pero bueno. Con Python se puede cambiar el nombre de la columna, al igual que se hace en SQL. En este caso no lo cambié, pero se entiende un poco. Y ahí volvemos acá entonces, y aquí está lo que les dije entonces de que se puede asignar un nombre a cada columna, ya que tenemos una mejor representación de lo que los datos. Tenemos el tipo, la medición en las unidades, otra vez el tipo de dato que se obtiene, la medición, y bueno, tenemos bastante información. Esto, una base de datos. Y bueno, con esta base de datos, data mining se realiza varias consultas. Consultas se pueden considerar, al igual que lo hacemos en SQL. Tenemos las 20 primeras líneas de la base de datos. A ver, vamos acá un poco. Acá se muestra un poco de datos, no se muestran todos. Pero aquí se muestran un poco más. Se realizaron varios. Aquí nos muestra la fecha 2016. Aunque no fue en 2016, más bien, bueno, la forma en que se muestran los datos. Y acá es la parte del análisis, ya que renombramos varias columnas para que sean mejor legibles. Hacemos un drop, que también es una función de SQL que tenemos para la llamada drop table, o drop column, donde vamos eliminando columnas de una base de datos para obtener solo la información relevante. Y eso podemos observar que de este montón de datos obtuvimos solo lo más importante, lo que necesitamos. Y en fin, eso es otro ejercicio donde podemos ver el análisis exploratorio, donde se cargan bases de datos, se manipulan. Esta es una parte de lo que se hace en data mining en el itinerario de sistemas inteligentes, como lo he dicho. Tenemos exportaciones y bueno, se puede observar todo esto. Esto es hecho en Python en Jupyter. Probablemente los que sigan sistemas inteligentes van a conocer bastante sobre esto, del uso de Jupyter, Python y los datos. Podemos revisar algunos otros ejercicios. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, este. Sí, esto lo recuerdo. A ver, pero quiero el Python. A ver, delitos. Bueno, este creo que tampoco lo tengo guardado, pero mostrar en PDF entonces. Ok, vamos aquí entonces. Esta práctica se realizó igualmente con una base de datos que se llama Delitos en San Francisco, donde se utiliza primeramente la carga de datos, donde cargamos el dataset. Dataset se llama en data mining. Y el dataset, que es una base de datos, pero le decimos dataset. Formato CSV, cargamos los datos. A ver, aquí podemos ver algunos ejemplos. Bueno, esta es una base de datos un poco más explícita. Tenemos el nombre de las columnas, tenemos los registros o filas, tenemos la información, algunos datos son de tipo hora, de tipo fecha. Igualmente, como ya conocemos en base de datos, que tenemos varios tipos de datos. Pero bueno, aquí un poco más a lo que es sistemas inteligentes. Aquí le asignamos algunos nombres a las columnas, preparamos los datos, esto por un análisis posterior. Bueno, aquí se muestra la información un poco más. ¿Qué más tenemos por aquí? Algo importante, eliminamos tablas que no son relevantes. Sí. Bueno, aquí esto de drop es un poco similar a lo que hacemos en SQL, pero aquí no elimina la tabla directamente, sino que creo que es más bien como un select. Seleccionamos los datos importantes y eliminamos los que no necesitamos.
Sí, es un poco similar al select, lo que hacemos aquí. Aquí mostramos la información de manera descendente, similar a lo que hacemos en SQL cuando ordenamos los datos de manera descendente. Aquí podemos ver algunas similitudes entre lo que hacemos en data mining y lo que hacemos en SQL. Tienen bastantes similitudes. Ya, entonces ponemos acá. Acá igualmente tenemos más información. Bueno, aquí tenemos la consulta que se realiza. Igualmente similar a los ejercicios que realizamos. Ponemos el comentario y hacemos el ejercicio. Pero que un poco más a lo que es Python, más a lo que es nuestro itinerario. Aquí imprimimos lo importante de la base de datos, hacemos un contador similar a lo que hacemos en SQL con la función count. Y bueno, como pueden ver, es bastante similar. Utilizamos las bases de base de datos en lo que es data mining. Para los que les gusta bastante base de datos, sería una buena opción para del itinerario que elegir. Igualmente los que les gusta más el desarrollo de software pueden enfocarse en eso. Y bueno, también les mostré un ejemplo de el desarrollo web utilizando base de datos, utilizando igualmente el framework y toda la información. Acá tenemos más información, columnas, registros. Ya, otra parte importante del data mining es que tenemos bastantes posibilidades al utilizar Python y la representación de datos. Esto puede parecer que no es puede parecer que no se entiende, pero cada uno de esos puntos es lo que tenemos aquí. ¿En qué parte? A ver. Las coordenadas X y Y no está aquí, pero bueno, coordenadas X y Y representadas en un plano. Que estos son todos los datos. También se hace en data mining bastante la representación de datos, ya que mediante texto pues no, muchas veces no es muy entendible y mejor tenerlo en representación. Y acá tenemos la representación en forma de mapa, como les mencioné al inicio. Esto es de delitos en San Francisco, entonces lo que hacemos es cargar el mapa de San Francisco y ubicar los delitos, cada uno de los delitos que se realizaron en cada parte. Aquí tenemos una representación mejor. Acá es lo mismo, pero hecho en un mapa. Bueno, aquí termina este ejercicio, es bastante sencillo, pero tiene bastante de lo que se realiza en data mining. Ya, ¿qué otra parte? Esto no. Ya, esto, el marco de trabajo. Sí, esto también puede ser interesante. Ok, regreso en un momento. Hay que hacer algo. A ver.
Ok, volvemos. Entonces, ya vamos aquí, ¿no? En un poco más de lo que es data mining y representación de datos y todo eso. En alguna parte de data mining tendremos, o los que sigan sistemas inteligentes, se aplicarán marcos para trabajar con los datos. Bueno, esa es una parte importante. Los datos que teníamos en este caso era sobre homicidios que se realizaron en un lugar, no me acuerdo, pero eran homicidios en general. Y listo, aquí tenemos una representación de los datos. Aquí tenemos muchas columnas. Y tenemos aproximadamente 3.400 datos. Esto es una base de datos bastante grande. Y lo que se hace en data mining es seleccionar datos, limpiarlos en caso de que estén dañados. Con dañados quiero decir que tengan caracteres que no correspondan o datos nulos, vacíos, que esos afectan bastante. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos algunos valores nulos y esto afecta bastante al momento de querer hacer una representación de datos, algunas consultas o términos similares a los que utilizamos en SQL, básicamente representar datos y todo eso. Los datos nulos siempre afectan. Bueno, lo que se hace al aplicar un marco de trabajo es seguir varias etapas. Primeramente la recopilación, que bueno, ya les mostré. La recopilación que se basa en obtener los datos, en este caso de este dataset. Obtenemos los datos, hacemos una pequeña demostración y aquí es donde se realiza lo más importante, donde seleccionamos, limpiamos y transformamos los datos. Aquí lo que hacemos es eliminar o dropear columnas que no vayamos a utilizar, similar a lo que hacemos en SQL, como dije, con select. Mostramos head para mostrar pocos datos, pocos datos y que no tarde mucho en ejecutarse. Y que hacemos algunas comparaciones donde, bueno, esto se llama balanceo de clases, donde tenemos más datos de una clase que de otra. Se debe realizar un balanceo, es decir, que tengan casi los datos similares. Como ven, aquí hay una brecha enorme en lo que es este tipo de dato y este tipo de dato de acá. Tenemos bastante distancia. Y aquí lo que se hace es sumar los datos nulos, que como dije son una amenaza bastante grande en lo que es el análisis de datos. Y bueno, para ello, para poder rellenar datos nulos, no eliminar tablas, sino rellenarlos, se utiliza varios métodos. En este caso, pues se hace el inputter, simple inputter, para ingresar datos dentro de esas tablas. Y bueno, una vez se realiza ese procedimiento, ya no tenemos ningún dato nulo. Ahí lo tenemos, pues. Este método básicamente lo que hace es de vecinos cercanos. Es decir, recorre 10 puestos y en base al valor que obtiene se va a rellenar esa información, se va a rellenar los datos nulos y evitaremos complicaciones a futuro. Aquí igualmente la parte que les dije anteriormente del balanceo de clases, había una gran diferencia entre datos de un tipo y datos del otro tipo. Y lo que se hace es rellenar estos datos. Esto utilizando un fin resample. Es similar a lo que hace el anterior, pero bueno, tiene un funcionamiento similar, igualmente rellena datos. Y aquí va la etapa 3. Bueno, aquí no tenemos nada, pero otra parte importante dentro del data mining es que debemos interpretar los datos. Es decir, no basta con solamente mostrarlos, al igual que en SQL, no basta solamente con hacer las consultas, sino explicar que van a tener todas esas consultas. De este data mining se puede obtener información relevante, como por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, las provincias en las que hay mayor cantidad de homicidios son Guayas y El Oro. Y tenemos los valores. Los tipos de armas utilizadas fueron armas de fuego. El área que ocurre mayor cantidad de homicidios es urbano. Y bueno, es información relevante. Otra parte importante que no mencioné es que si bien esto de rellenar datos nulos nos balancea bastante los datos, también puede ocasionar que esto esté sesgado.
es decir, tengamos falsos positivos, falsos verdaderos positivos, verdaderos negativos, bueno, varios conceptos de data mining y de machine learning, que básicamente significa que la información va a estar, puede que tenga valores incorrectos, como por ejemplo una diferencia, por ejemplo aquí que no tenemos mucha diferencia entre lo que es una provincia que tiene más homicidios y una provincia que tiene más, tenemos una pequeña diferencia. Y por ejemplo, el haber rellenado los datos nulos que teníamos, a ver, acá lo muestro, el haber rellenado estos datos nulos pudo haber significado una gran diferencia en lo que es información. Entonces también es importante tener en cuenta eso, el sesgo de los datos. Bueno, ya eso es lo que tenemos por esa parte de este ejercicio. A ver, les muestro un ejercicio más de data mining y pasamos a lo que es machine learning, que es un poco más avanzado. Pero lo más cercano que tenemos a lo que hemos estado viendo es data mining. Entonces veremos un poco más de esto. Ahora hablo de decisiones, no. A ver. Revisamos un poco Bueno, creo que puede ser importante. Sí, este está bien. Es un ejercicio bastante completo. Entonces, este ejercicio básicamente era como un repaso en el tiempo que lo realicé. Bueno, fue como un repaso para una evaluación, pero como era un repaso, tiene bastantes pasos importantes y relacionados también con base de datos que les quiero mostrar un poco. Primeramente, pues la base de datos que utilizamos, base de datos dataset, es una base de datos que tenía personas desaparecidas. Igualmente como lo teníamos como les mostré, ¿no?, anteriormente en la base de datos abiertos. Y bueno, aquí cargábamos el dataset. Ya aquí teníamos algunas partes llamadas para limpiar columnas. Es decir, algunas columnas no van a tener los datos como los queremos. Tenemos que reemplazar algunos información como comas por puntos y así. Tenemos, al momento de tener una base de datos, tenemos que obligadamente hacer una limpieza, porque sí o sí van a tener algunas falencias, pues puede decir, como esto, de que utilizar coma en lugar de punto. Y en formato de CSV colocar una coma significa separar datos, y no queremos eso. Queremos, en caso de que sean latitudes, pues las latitudes están separadas por puntos o decimales en ese caso. Y bueno, aquí es lo que se hacía: revisar la información y reemplazarla. Ya aquí corregíamos el nombre. Sí, ahí así lo tenemos. Corregíamos el nombre, básicamente. Cambiamos el nombre de... A ver, ¿cuál era la diferencia? ¿No? Aquí. Algunas columnas estaban en el nombre incompleto, entonces lo que hicimos fue cambiarle el nombre de la columna. Motivo de desaparición dice aquí. Aquí le corregíamos a motivo de desaparición. No es parte de lo que es el análisis de datos. Corregir la información que esté mal, y para tener un dataset bien preparado para realizar lo siguiente. Igualmente tenemos valores nulos, y esa es una parte que igualmente se hace aquí: obtener valores nulos. Se puede ver que motivo de desaparición, fecha de localización tienen bastantes valores nulos. Ok, aquí hacemos la limpieza de datos como le había mostrado. Sí, algo así. Hacemos la limpieza de datos para eliminar valores nulos. Aquí hacíamos un ffill, que bueno, no recuerdo muy bien qué es lo que hacía, podemos revisarlo un poco. Pero bueno, el punto es que era un método para rellenar valores nulos, similar a lo que les mostré de vecinos cercanos o el otro. Entonces aquí es donde realizamos las preguntas que queremos investigar, similar a
Como les dije, lo que hacíamos en SQL con los procedimientos almacenados, colocábamos lo que queremos hacer y lo hacíamos simplemente con consultas en SQL. En este caso pues es similar, solo que un poco más complejo, ya que utilizamos Python y hacíamos consultas más complejas. Contábamos los valores igualmente de manera ascendente. Son conceptos que conocemos, pero simplemente están, como les digo, están en otro idioma, se puede decir. Y hay que pasar de SQL a Python es como pasar de idiomas. Pero en programación casi todo es similar, simplemente tiene diferentes sintaxis. Pero aquí tenemos ejemplos. Y aquí mostrábamos, ¿no? Colocábamos la pregunta y la resolvíamos utilizando consultas en SQL, en el contexto de base de datos. En el contexto de aquí, pues creamos el código, hacemos varios cálculos, varios conteos y todo, y lo presentábamos en forma más legible para las personas. Entonces, ¿qué nos decía? Motivo de desaparición. El principal problema de motivos de desaparición, problemas familiares, problemas sociales. Aquí tenemos otra parte que era familia disfuncional, influencia de amistades. Es una parte de esto, data mining. Y aquí otro ejercicio, igualmente como les mostraba en SQL. Tenemos la información, nos dice presenta los datos de desaparición tomando en cuenta sus coordenadas. Como podemos ver aquí en Python, aunque hacemos cosas similares que SQL, pues Python nos expande mucho más las posibilidades y tenemos las capacidades de crear ese tipo de cosas, de crear gráficos, crear representaciones visuales de los datos, no simplemente en tablas como lo hacemos en SQL. Y aquí también podemos mostrar los datos en forma de mapa interactivo. Como pueden ver, se puede mover. Muestra cada punto ubicado utilizando las coordenadas que mostré antes y marcándolos con puntos en cada uno de los lugares de Ecuador, ya que el dataset es de Ecuador, como les mostré también. Ya que dice, lo que les había dicho del balanceo de datos, que puede resultar bien o puede resultar mal. Si se lo hace de buena manera, pues bien, y si no, pues van a resultar en datos sesgados y resultados no siempre precisos. Mostramos el dataset, aquí eliminamos tablas que no necesitamos igualmente. Bueno, latitud, longitud aquí no necesitábamos, entonces simplemente las quitamos. La ventaja que tiene es que no se eliminan los datos, simplemente los seleccionamos. Y aquí mostramos en un histograma el motivo de desaparición, principalmente. Bueno, no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, como ya hemos visto antes, el principal problema era problemas familiares. Y eso es lo que está aquí. Tenemos el balanceo de clases, que también lo había dicho. Que bueno, pasamos de esto a esto. A tener datos bastante desbalanceados, a tenerlos de igual cantidad de datos en cada clase. Y bueno, hasta ahí tenemos ese ejercicio. Y ahora sí podemos pasar a algunos de Machine Learning que son más complejos. Por ejemplo, ahora bueno, no. Otro, a ver. Bueno, parece bien. Un ejemplo sencillo de lo que se ve en Machine Learning, que es primero tenemos Data Mining en séptimo ciclo y se siguen igual en sistemas inteligentes. La siguiente materia será Machine Learning, que está relacionada con Data Mining, pero con conceptos más avanzados. Por ejemplo, aquí igualmente utilizábamos un dataset, que en ese caso era, a ver si lo tengo, sí, aquí está, aquí lo tengo.
Una base de datos bastante grande también, aproximadamente 1000 datos y ¿cuántas serían? Unas 8 o 9 columnas puede ser. Pero bueno, eso es lo que utilizamos en este caso. Obviamente cargamos el dataset aquí, tenemos las columnas, los registros. En base en data mining y machine learning, a esto se le dice registros. En alguna clase habré mencionado las filas en base de datos como registros, ya que bueno, estoy bastante acostumbrada a llamarle registros, pero bueno, es similar el concepto. Ya que más tenemos aquí una representación de datos, aquí nos muestra los datos nulos también. A ver, podemos saltarnos más cosas, ya que no hay muchas cosas relevantes aquí. Ya esta parte, que es lo que va en realidad Machine Learning, el concepto avanzado que les había mencionado, es de la parte de entrenar modelos, que es algo que también les mencionó el compañero. La parte de entrenamiento, entrenar modelos es importante en el mundo laboral, ya que en eso se basa varias de las aplicaciones, como les había dicho, tanto Netflix, por ejemplo, Amazon y otro tipo de servicios de streaming, o Facebook, incluso Instagram, cualquier aplicación que conozcan, utiliza esta parte de entrenamiento, utiliza los datos que tienen. Facebook utiliza los datos de los usuarios para mostrarles publicaciones que les pueden gustar. Netflix para recomendarte series, Amazon para recomendarte productos. Y ahí está la importancia de los datos. También en la parte de modelado, entrenamiento, ya que esto disminuye bastante el tiempo de respuesta. Tal como lo hace SQL con las consultas, esto también es similar, pero bueno, está basado en optimizar los tiempos de respuesta. Tenemos conjuntos de entrenamiento, conjuntos de prueba. Y aquí, bueno, lo que hacemos es hacer un árbol de decisiones. Bueno, es un árbol de decisiones. Elige si irse por un camino o si irse por el otro, dependiendo de los datos de entrada que tengamos. Al igual que como lo hacíamos con los procedimientos, donde poníamos datos de entrada y se realizaba el proceso en base al dato de entrada, donde tenemos condiciones y toda esa información importante. Como tenemos ya otra parte que tenemos en Machine Learning son los hiperparámetros. Esto también es importante, ya que no siempre vamos a obtener el mismo resultado, siempre depende de los hiperparámetros que le pongamos. A ver, hiperparámetros, por ejemplo, como los valores de profundidad, los criterios de división. Tenemos muchas combinaciones que se pueden realizar para obtener una mejor precisión en cada resultado. Por ejemplo, acá este era recuerdo que era como un método que te encontraba automáticamente los mejores parámetros. En este caso pues nos encontró esto. ¿Y cuál es el criterio para elegir el mejor parámetro? Pues era la precisión, en este caso, que teníamos aproximadamente 84%, que es una precisión bastante alta cuando hablamos de Machine Learning, ya que pasamos de tener un árbol sencillo, bueno, no tan sencillo, sino un árbol, como lo puedo decir, desorganizado, básico, bastante básico, con hiperparámetros no muy funcionales, con tiempo de respuesta no muy bueno. Pasamos este árbol un poco más optimizado, que como lo ven está un poco diferente y tiene mejores ramificaciones y se puede tomar mejores decisiones. En este caso, ¿qué más tenemos? Otra cosa importante que tiene el crear este tipo de entrenamientos es que se puede hacer predicciones. Esto es lo que se realiza básicamente, como les digo, por ejemplo, en los pronósticos del clima, que es un ejemplo que también quería mencionar. Todos en su teléfono móvil tenemos la aplicación de, ¿cómo se llama? Aplicación clima, se me hace. A ver, sí, es la aplicación del clima, que cada día te muestra
cuál va a ser el pronóstico, por ejemplo, cuál va a ser el clima de mañana, el clima de la siguiente semana. Eso lo realiza utilizando el data mining, bases de datos. Lo que hace es ir recopilando datos de días pasados, tales como humedad o otro tipo de información, humedad, las horas que llueve en el día, las horas que hubo sol en el día, las condiciones climáticas de la zona. Utiliza un montón de datos, eso para predecir el clima. Y en muchos casos eso resulta bastante útil, ya que un día puedes decidir, dices, no, quiero salir al día siguiente, pero va a ser pronóstico del clima, nos dice que va a estar lluvioso, entonces ya no quiero salir. Es bastante útil en el contexto de nuestra vida diaria, y esto de conocer predicciones. Y bueno, eso es lo que tenemos en este ejercicio. A ver si nos da tiempo de mostrar otro más relacionado con el Machine Learning, para que tenga un poco más de contexto en lo que se puede realizar si en la carrera si eligen seguir el itinerario de sistemas inteligentes. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, algo de la última unidad puede ser. Sí, esto es interesante. La parte de clústeres. A ver, aquí lo que hacíamos es generar datos aleatoriamente, pero bueno, teníamos un contexto aquí. Lo que es generar datos en clústeres, en agrupaciones. Ya, y lo que hacíamos con estas agrupaciones es entrenar un modelo, elegir los centroides, labels, la información. Y ok, aquí teníamos esto, crear los clústeres. A ver, otro más extenso, este era muy corto. Esto también es similar al anterior. Está enfocado a la decisiones, clasificación, se puede decir. Pero normalmente, como ya hemos dicho, es importante tratar de estandarizar los datos. Con eso me refiero a llenar datos nulos, a si tenemos un valor mal escrito, corregirlo, y todo con el propósito de procesar bien los datos. Igual hacer el entrenamiento, tener un modelo entrenado con los datos. Aquí representamos gráficamente los datos. En este caso no recuerdo muy bien cuál era la clase. Bueno, más bien creo que era una clasificación, un ejemplo entre un Future 1 y Future 2, que podemos interpretarlo de cualquier manera. Por ejemplo, podemos decir que el Future 1 es frío, clima frío, el Future 2 clima caliente. Entonces aquí hay como una línea que separa esto, frío del calor. Vamos acá entonces un poco. Ya. Aquí es donde lo que llamamos frontera de decisión, donde si un dato está ubicado acá, nos va a decir, como habíamos dicho, es clima caliente. Si el dato está acá, va a ser clima frío, como el ejemplo que les dije de pronósticos del clima. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, voy a decir un ejemplo ahí al azar. Creamos un punto aquí. Este punto significa que el clima anterior hubo calor, que toda la semana hubo calor, ¿no? El punto se va a ubicar en esta parte. Entonces, ¿qué nos va a decir el pronóstico? Que el clima de los días siguientes va a ser calor. Si tenemos, por ejemplo, un valor ubicado en esta parte, nos va a decir que el clima posterior va a ser frío. Entonces, es una buena manera de realizar pronósticos también en la parte de fronteras de decisión. Obviamente lo que les había mencionado, la parte de métricas de evaluación, donde elegimos las mejores variables para que nos presente mejores datos. ¿Qué más? Pues bueno, eso es todo lo que podría mostrarles en la parte de Machine Learning. Como ya les mencioné, ¿no? El uso de base de datos está estrechamente relacionado con lo que es Data Mining, Machine Learning. Si a alguno les interesa, pues está la carrera de sistemas inteligentes, donde se puede ver todo ese tipo de datos, y teniendo base de datos como base, un poco redundante, pero bueno, eso, tenemos la base de datos como base para empezar con esto de
Machine Learning, Data Mining, igualmente para los que les guste más el software, también se utiliza base de datos para todo tipo de aplicaciones, como lo mostré. Bueno, es bastante interesante esto de base de datos y te abre bastantes posibilidades a futuro. Y bueno, eso es de lo que se trataba la clase de hoy. De qué posibilidades en contextos reales te puede dar el utilizar base de datos. Y bueno, entonces hasta ahí queda la clase de hoy. Entonces, muchas gracias por la atención. Y bueno, hasta ahí terminamos. Nos vemos en la siguiente clase.